Me da muchísimo gusto recibir a Paul Martín Barba, él es magistrado penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Jorge, ¿Cómo mucho estás? gusto en acompañarte. Oye, ¿quieres Muchas buscar? gracias. Deja acercarme. Muchas porque gracias. Sí, hecho, gracias. Bienvenido. Muchas Oye, gracias, Hay al un contrario. vocabulario entre ustedes que ya lo habla con una familiaridad tremenda, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tan riesgoso, qué tan bronca estás cuando te dicen vinculación a proceso? ¿Está rudo eso? O sea, Mira, para que tu auditorio pueda darse una idea sobre lo que significa, tenemos un concepto previo que es el tema de la formal prisión. Creo que eso puede remitir... son palabras muy rudas lo que estás diciendo. Totalmente, pero Ajá. es una analogía con el sistema anterior. Ahora tenemos un sistema de oralidad y cambió el concepto de formal prisión a vinculación a proceso. Espérame, ¿son sinónimos? Al final de cuentas. Son sinónimos en un sistema y en el otro, pero en realidad vienen a ser lo mismo, es decir, Ok. son el pie del proceso, el proceso ante una persona juzgadora, ante una jueza o ante un juez. Y eso significa que un juez consideró que la imputación, es decir, los hechos que le formuló el Ministerio Público a una persona antes inculpada, ahora imputada, dan Y mérito. culpado es cuando eres, déjame hablar como ciudadano, eres como Sí. sospechoso de que tú lo hiciste. Sospechoso. Esa es la palabra coloquial que podría identificarlo totalmente. Entonces, te dice el Ministerio Público, no, parece que sí, ya estamos comprobando que sí lo hizo. Es muy importante eso que dices, Jorge, porque cuando una persona es sospechosa se le califica como imputado o imputada. Imputado. Imputado. Y eso significa que el juez decide que se le someta a una investigación. Ajá. Esa investigación no dice que sea responsable o seas inocente, más allá de que tú enfrentes el proceso en prisión o en libertad, porque eso... Pero ¿estás de acuerdo, Paul, así, Sí. que ya que entraste en un proceso de esos, no está nada tranquilo? No está nada tranquilo. Tu vida ya cambió. Así seas inocentísimo, ahora tienes que demostrarlo, ¿no? Así es el reto. Sí. Algunos quieren que sí seas, otros saben que no. No sé, es un broncón. Es un broncón porque tiene que ver con el principio de presunción de inocencia. En realidad el proceso tiene que ser en libertad, pero la Constitución y una ley que es el Código Nacional de Procesos Penales dice que ciertos delitos tú tienes que enfrentarlos en prisión, o sea, tu investigación es en prisión, pero no significa que sea responsable. Es decir, eso se va a decidir en un juicio. Pero ¿por qué irías algunos en prisión y otros en libertad? ¿Por qué? Porque el legislador, los diputados, senadores consideraron que ciertos delitos requieren un control social. Es decir, que tú enfrentes tu investigación privado de la libertad porque generas un riesgo ¿a quién? A la sociedad, a los testigos, a las víctimas o porque hay peligro de fuga. Si el Ministerio Público logra probarle al juez que hay necesidad de la cautela, entonces tú tienes que enfrentar el proceso en prisión. Insisto, eso no significa que sea responsable. Puedo hacerte un comentario muy personal Sí, como sí, ciudadano. ¿Por qué decidieron una cámara cuando los que tienen que manejar eso, los expertos en los delitos, son ustedes? Qué Bueno, cosa, ¿no? Se supone que intervienen especialistas, Sí, juristas. sí, que se dicen, supone, pero tendrían que estar bien divididos. Ahí es donde me confirma que deben estar muy divididos. Zapatero a tus zapatos. claro, y es importante esto porque suele generar esto problemas de interpretación. Una persona la vinculas a proceso, estás privado de la libertad porque el Ministerio Público te detuvo en flagrancia y un juez puede decidir que tú enfrentes ese proceso en libertad. La gente suele pensar que la persona es inocente. No, enfrentas esa investigación, ese proceso en libertad, pero ya veremos en juicio si el Ministerio Público puede probarlo. Y si lo logra probar, entonces esa persona que estaba en libertad tendrá que ingresar a un reclusorio. Claro. Pero pasa al revés. Una persona puede estar en libertad y enfrentar un proceso en prisión. Y al final, cuando el juez determina que eres culpable o inocente, en ese momento entonces tendrá que decidirse si vas a prisión o no. Es decir, la investigación no significa, no significa que tú seas inocente o culpable si estás dentro o Me afuera. queda súper claro eso, pero fíjate que la percepción de la gente cuando alguien lleva su juicio afuera Ese es el tema. es de picudo, palanca o quién te recomendó o cuánto te costó. Porque, mira, Sí, te dice entiendo. un viejo dicho que el que se quema con leche al joco que le sopla. Entonces, ya cuando vas conociendo muchas historias así, pues sí te escandaliza un poco y lo primero que oyes cuando dices, ¿lo va a llevar en libertad? Amigo, ¿de quién es? Son lo que piensas como ciudadano. Son temas de Pero qué medios. padre, qué padre que me estás explicando esto, Sí. porque entiendes que esto es a criterio. Si veo que este cuate se me puede pelar, cualquier día me desaparece, tengo que buscar al Interpol, no, me lo tienen guardado. Si es un delito que tiene que demostrar que es inocente y todo, no se me va a escapar, váyase a su casa y se presenta tal día a juicio. Eso es importante, Jorge, porque mira, la cuestión dice, ciertos delitos, ejemplo, homicidio, feminicidio, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, robo a bancos,
esos delitos ya de inicio tienes que enfrentarlos en prisión. O sea, no hay explicación de un juez. Te vas a prisión Sí, desde que ahí. es un tema que está ahora en debate, ¿eh? Viene por ahí una resolución importante de la Corte. No quiero abrumarte con temas técnicos, pero la Corte pronto va a decidir si lo que dice la Constitución va en contra de normas internacionales. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque viene un debate importante, ¿eh? Eso está Pero lo interesante. cierto es que actualmente, si tú cometes ese delito, tienes que enfrentar el proceso en prisión. Y si no es ese delito, el Ministerio Público puede acreditar que eres un riesgo. Y también, si no es ese delito, tienes que enfrentar el proceso en prisión. Pero te insisto, la parte relevante de un proceso es que en juicio el Ministerio Público demuestre con pruebas suficientes que eres responsable. Es decir, Claro. no nos dice nada en la investigación sobre la condena o la absolución de la De persona. ahí una absolución que da un juez cuando está mal integrada una averiguación. Que Hasta está juicio. mal investigado, lo que Efectivamente. los investigadores no lo hicieron bien. Sí. Y cuando lo llevan, el juez dice, esto está de primaria, esto no puede tener una persona con esta investigación. Efectivamente, tiene que ver con presunción de inocencia. La persona es inocente aunque lo vincules a proceso, eso no lo había dicho. Tú puedes vincular a una persona a proceso. Sí, claro. Estás en prisión o no, sigue siendo inocente. El juez es el que decide en un tribunal de enjuiciamiento si esa Ok. persona ya deja de ser inocente con un fallo de condena. Y eso es importante que tu público lo escuche. Claro. Porque se piensa que cuando la persona queda en libertad, porque no hay prisión preventiva, esa persona ya es inocente. No. A ver, déjame hacerte una pregunta de Sí, novela, sí. de novela. Es inocente. ¿Y le levantaron una ficha por haber estado en prisión? ¿Siempre va a tener una ficha? No, ya Es que no. esto es de película de policías. No, claro. El nuevo sistema ya no te ficha cuando te vinculan a proceso. En el otro sistema sí, había una ficha y te tomaban las Sí. huellas y las fotos. Tocabas el piano, decían no. los policías. Ahora ya nada más sucede cuando la persona es penalmente responsable. Es decir, el juez dice, te condeno. A ver, déjame recapitular un poco en esto. Detiene a una persona, la vinculan a proceso, Sí. no es culpable. Se demuestra su inocencia, se va a su casa y listo, ahí quedó. Pasó Sí. un rato muy amargo, porque eso no se lo Totalmente. quitan ni a golpes. Sí. Pero si declaran que es culpable, tu juez en ese momento dices, es culpable, Es ya culpable. levantan ficha, ya hacen todo, y todo el proceso se queda guardado. Totalmente. Puedes haber estado en libertad durante toda la investigación. Claro, Y si claro, el juez te condena, porque el Ministerio Público pudo probarlo, y no te presentes al reclusorio, parece un poco raro, pero así lo dice la ley. Si no te presentas, te giran la orden de reaprehensión para que te ingresen. Tú dices, está en libertad. No, una persona que tiene un orden de aprehensión, en realidad, pues como se dice vulgarmente, está a salto de mata, ¿eh? Sí, tienes que estarte escondiendo, ¿no? Entonces, no es sencillo para una persona que ya fue condenada, ¿no? Claro. Oye, Paul, Martín Barba, magistrado penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mil gracias. Un fuerte abrazo al magistrado Rafael Guerra Álvarez, Sí. presidente del Tribunal Superior de Justicia. Un abrazo también, Oye, un saludo. Y mil gracias, porque así me gustan las cosas, porque mucha gente hoy, cuando escucha la palabra vinculación a proceso, hoy tiene la respuesta, porque esto está lleno de mitos y leyendas, pero tú desayunas códigos, leyes y demás, y te suena familiar. Pero quien no tiene una bronca en su vida, Sí. le suena horrorosas algunas palabras de tu chamba. Sí, ¿eh? efectivamente. Jorge, Qué gusto un saludarte. gusto Mil gracias. acompañarte y un saludo, por favor. Mil Muchas gracias.